las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Sumérgete en el emocionante mundo de los videojuegos y acompáñame en esta aventura llena de fascinantes historias. Soy José Alegría y te invito a acompañarme en The Gamer Show todos los sábados a la 1 de la tarde. Por UCI, un canal inteligente. Un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Buenas tardes, les saluda Carlos Anderson aquí en UCI, un canal inteligente, para presentar una nueva emisión del conversatorio del Instituto del Futuro, que cuenta como siempre con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. Hoy día vamos a tratar un tema, por supuesto, como siempre, de tremenda actualidad. Nos preguntamos cómo están afrontando las empresas la tremenda incertidumbre electoral y en general, cómo afrontan la incertidumbre, que es distinto del riesgo, como nos lo van a aclarar seguramente los miembros del panel que hemos reunido hoy día y que conforman Gonzalo Galdós, vicepresidente de Calidad Académica y Mejora Continua de Lorette Education; Víctor Alburquerque, él es director de análisis sectorial de Apoyo Consultoría; y tenemos también a Enrique Pajuelo, presidente de Ladrillos Fortes. Es un panel, por supuesto, lamentablemente, específicamente de hombres, aunque nosotros siempre tratamos de tener balance, ¿verdad? Pero no nos es tan fácil conseguir panelistas mujeres, así que las que nos estén escuchando, por favor, siempre estén atentas y acepten nuestras invitaciones. Muy bien. Pero para compensar tenemos aquí a Jennifer Gómez de la Fundación Frederick Naumann, que nos va a hacer una breve presentación. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Contenta de estar nuevamente otro viernes. Eres la dama que le da balance a este programa. Sí, me encanta eso. Bueno, les comento un poco para los que no nos conocen.
que es la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. La Oficina de Países Andinos está trabajando desde Lima, pero también hacemos actividades no solo acá en Perú, sino también en Ecuador, en Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Defendemos todos los valores liberales y trabajamos muy enfáticamente en el Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Así que los invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Gracias. Gracias, Jennifer. O como dirían en alemán, ¿verdad? Danke. ¿Ah? Muy bien, a ver, empecemos entonces este conversatorio acerca del papel de la incertidumbre y cómo la están manejando las empresas aquí en el Perú. Incertidumbre, por supuesto, electoral, ¿no? Y yo antes que nada quisiera preguntarle a Gonzalo Galdós, que es además un tremendo educador, ¿no? Si existe alguna diferencia entre incertidumbre y riesgo, Gonzalo. Gracias, Carlos. Muy gentiles por la invitación y el privilegio de estar con ustedes. Quería solamente hacer una precisión, seguramente tiene que ver con el registro de que ya no soy vicepresidente de Loret, y he vuelto a mis orígenes como consultor empresarial, y justamente la respuesta que te voy a dar está en función de la experiencia que tengo como director de diversas empresas y también a través de mi experiencia como chair de Vistage, ¿no? Que nos da el privilegio de saber cuál es la problemática que viven las empresas peruanas. Y te diría, sí, efectivamente hay una marcada diferencia entre incertidumbre y riesgo. La incertidumbre es ese estado mental que todos los seres humanos rechazamos porque no sabemos lo que va a suceder y entonces se genera ansiedad por esa incertidumbre. Entonces, desde el punto de vista de emociones, es un estado muy incómodo que nos genera lo que hoy en día se conoce como estrés y que como consecuencia de las elecciones se acrecenta porque uno no sabe en qué entorno va a operar. Mientras que, por otro lado, el riesgo es cualesquiera que son las opciones, pero que siempre tienen un nivel que podemos controlar, y eso se llama temperamento. El temperamento es la afinidad por el riesgo, es la aversión por el riesgo o es la neutralidad frente al riesgo, y las personas tenemos un temperamento distinto dependiendo de nuestra naturaleza, y en general hay líderes empresariales y empresas conservadoras, un poco más avesadas, un poquito más arriesgadas, y en general podemos hacer esa distinción. Entonces la incertidumbre lo que hace es que no nos dice si hay riesgo o no hay riesgo, solamente no podemos saberlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, te hice la pregunta yo sabiendo que tú ibas a ser capaz de poner en términos así sumamente sencillos, algo que normalmente toma pues todo un ciclo, ¿verdad?, en la academia. Efectivamente, riesgo e incertidumbre son dos cosas distintas. La gente de empresa está acostumbrada a tomar riesgos. El tema de la incertidumbre es un poco distinto, ¿verdad? Y yo quería preguntarle por eso a Víctor Alburquerque, de Apoyo Consultoría. Espero que todavía sigas en Apoyo, ¿verdad? Víctor, ¿cómo están enfrentando las empresas esta incertidumbre versus a cómo están acostumbradas a enfrentar los riesgos, digamos, de operar en un país como el Perú? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Gracias. Sigo en Apoyo y bueno, si hubieras si me hubieras avisado antes respecto del balance hombres-mujeres, te hubiera dicho que al menos en mi equipo, 70% de mi equipo son mujeres, así que me parece genial. Hay muy buen talento ahí. Vamos a ir para convocar. A hacer minería ahí. Un representante de la minoría, entonces, Víctor. En este momento sí, efectivamente. Está bien. Bien, yendo a tu pregunta, si quisiéramos un poco ya enfocarlo en el tema incluso electoral, de alguna manera cada 5 años pasamos por una situación de este tipo, ¿no? Desde hace ya por lo menos 2 décadas nos ponemos nerviosos, nuestras mediciones en términos de confianza empresarial lo muestran. Cada 5 años, cuando nos acercamos al momento de las elecciones, primeras y segundas vueltas, se nota un nivel de
de preocupación creciente entre nuestros clientes en el sector empresarial corporativo, y esta vez no ha sido distinto, ha vuelto a suceder. Pero sí te podría decir, a partir de mi experiencia, que no puedo compararlo con ningún episodio que hubo, ya sea en el 2001, 2006, 2011 o el 2016. Creo que lo que más se acerca, yo te diría que fue el fenómeno Humala Polo Rojo, para reconocerlo de alguna manera, en el año 2006. Pero, digo, se le acerca algo. No, este nivel de, como lo ha contado un poco Gonzalo, ¿no?, de incertidumbre, para usar el término correcto, es mucho más alto, ¿no? Y claro, y de manera correspondiente el nivel de estrés, ¿verdad? ¿Ah? Exactamente. Y la manera como lo han enfrentado, en todo caso, en el pasado. En un primer lugar, quizás tomándose un tiempo para evaluar sus decisiones de inversión, solamente continuando con los proyectos que están en marcha. A veces es muy difícil de tener un proyecto importante, ¿no? Imagínense la construcción de este proyecto minero en el sur, en Moquegua, el de Aqueyabeco, ¿no? O sea, Anglo American ya lleva invertidos ahí más de $3,000 millones. A ver, diles a los inversionistas que vamos a parar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, muy complicado, ¿no? Entonces, hay proyectos que sí continúan, pero en otros casos, decisiones que recién, digamos, iban a enfrentar un proceso de convocatoria, licitaciones y esas cosas, prefieren tomarse un tiempo, ¿no? Te dicen, oye, vamos a ver qué sucede, porque es importantísimo ver con qué reglas de juego vamos a operar en los siguientes años. Ahora, ese nivel, digamos, de ansiedad cada 5 años no se produce en otros países, ¿verdad? O sea, evidentemente en otros países siempre los eventos electorales, la perspectiva de un cambio de gobierno causa cierto nivel de incertidumbre, pero al nivel que estamos observando, o no, Enrique Pajuelo, tú que eres más un empresario, porque claro, tanto Víctor como Gonzalo están en el lado del análisis, de la asesoría, pero tú que lo vives día a día, que tienes que tomar decisiones de este tipo, dime, ¿habías experimentado tanto estrés anteriormente como ahora, o no? Antes que todo, muchas gracias, Carlos, por la invitación a tu programa. Un placer, gracias. Sí, mientras escuchaba las intervenciones tanto de Carlos como Víctor, me ponía en mis 3 facetas, una de empresario, otra la de coach ontológico y la otra de maratonista. Wow. La primera reflexión que quería hacer era que la incertidumbre, creo yo, es parte del ADN del empresario peruano. Yo creo, me ponía a mis 51 años, y hemos pasado todo tipo de incertidumbres y hemos vivido en eso. Yo empecé a emprender a los 16, 17 años, y me acuerdo mis 23 a mis 25, a los 30, y el año pasado. Creo que hemos aprendido, como digo, a vivir en esto y es parte de nuestro ADN, lo cual no sé si es bueno o malo, pero ya estamos acostumbrados. También tomando lo que decía Gonzalo, sobre el estado de este estado emocional, yo sí considero que lo primero para afrontar este tipo de incertidumbre, y que la vemos cada vez más acrecentada, es estar equilibrados nosotros integralmente. ¿A qué me refiero? Mentalmente el cerebro funciona mucho, sabemos que nos juega malas pasadas a veces. Físicamente, también estar físicamente bien estable, eso lo repito siempre a mis equipos, alimentación, deporte. Emocionalmente, porque sabemos que el mundo emocional te lleva hacia una ansiedad, si piensas mucho en el pasado te deprimes, si piensas mucho en el futuro te da ansiedad, y tenemos que saber manejarlo. Y finalmente, y no menos importante, el aspecto espiritual. Entonces te hago esto de la mirada del coaching, todos estos estados, tenemos que estar equilibrados como líderes. Fascinante. Y yendo a la parte deportista, como maratonista, te digo, yo creo que el año pasado y hasta ahora la pandemia ha sido un gran entrenamiento, porque también ha sido una situación totalmente atípica para cualquier empresario peruano y mundial. Entonces nos ha preparado, es como que digo, he estado entrenando más de 1 año y medio, y posiblemente me toque correr una maratón de acá a una semana y un día cuando salga la elección. Entonces van a ser 5 años de maratón. Entonces estamos preparados. Entonces me concientizo que hemos entrenado bastante bien para esta maratón. Poco te transmito lo que resumía lo que escuchaba de cómo estar afrontando este momento de gran incertidumbre, más que nunca la que hemos vivido. Y creo que siempre decimos eso, porque el año pasado, cuando vivía la pandemia, yo le decía a mi equipo, nunca he vivido en toda mi historia, he vivido terrorismo, recesión, inflación, crisis financiera, fenómenos del niño, hemos vivido todo, pero nunca nada como la pandemia. Ahora nos enfrentamos con una nueva incertidumbre.
Ahora, me parece genial, la verdad, te agradezco esta reflexión porque además también es una mirada holística, ¿verdad? Y tienes toda la razón del mundo. Digamos, la buena salud física, mental, el buen ánimo, todo eso ayuda, digamos, a enfrentar la incertidumbre, a evitar los efectos dañinos del estrés. Pero ahora reflexionemos un poco, a ver, ¿estamos exagerando? O sea, ¿por qué es que nos causa tanta incertidumbre esta elección en particular? ¿Qué es lo que está realmente en juego, Gonzalo, desde tu perspectiva? Sí, a ver, es casi psicótico en la ciudadanía que tengamos el nivel de estrés que estamos teniendo en este momento, pero fundamentalmente esto está exacerbado por una serie de condiciones externas, ¿no? En primer lugar, tenemos una cuádruple crisis, ¿no? Hay una crisis de salubridad, hay una crisis económica como consecuencia del cierre de la economía por una cuarentena mal planeada, una cuarentena que terminó siendo inútil y que destruyó la economía. Y tenemos una crisis, además de la de salubridad y la económica, tenemos una crisis política, porque efectivamente hay una quiebra de valores, hay un tema de corrupción asociado a los últimos ejercicios gubernamentales, hay un tema de crisis de partidos políticos, y finalmente, por si esto fuera poco, hay una crisis social, porque hay un llamado a la división de los peruanos, un llamado al enfrentamiento, y la incertidumbre se ha exacerbado porque las opciones que te presentan, las opciones probables, a diferencia de hace 30 años en que ya hemos vivido de alguna forma el proceso de incertidumbre electoral, en esta ocasión las opciones son extremadamente distintas, ¿no? Entonces esto sería el equivalente de que en tiempos ancestrales, cuando había la ansiedad por encontrar agua o encontrar comida, pues un ser humano de un grupo iba a buscar comida y en lugar de encontrar comida se encontraba con un oso de las cavernas, ¿no? Es más o menos las dos opciones, o encontrar comida y sentirte contento, o encontrar un oso de las cavernas y ser la comida del oso de las cavernas. Wow. Entonces esa incertidumbre es la que provoca tamaña ansiedad, porque es una incertidumbre de casos extremos, muy extremos, totalmente distintos. Pero, sí. pero en esa dirección estamos pagando el costo de no tener un ejercicio sostenible, ni institucional, ni gubernamental, ni político. Siempre hemos sido cortoplacistas, hemos dado soluciones de parche a todo y no hemos tenido la consistencia para dar soluciones estructurales. Entonces, ¿qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un entorno que combina la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y eso sí puede enfrentarse como ya enfrentamos la pandemia, con flexibilidad, con una visión en la que el líder no puede fallar, porque en una tormenta el capitán puede estar equivocado acerca del rumbo, pero tiene que tener un rumbo, porque si el capitán no marca el rumbo, pues los demás van a incrementar su sensación de terror, ¿no? Y tiene que haber un poco más de trabajo y de entendimiento de lo que está pasando, porque toda crisis tiene oportunidades, y creo que los peruanos somos suficientemente resilientes. Lo que pasa es que esta es la primera crisis de esta magnitud para por lo menos 3 generaciones de peruanos. Sí, claro, y además también, fíjate, en pleno año del Bicentenario, ¿no? Yo te escuchaba con muchísima atención, por supuesto, Gonzalo, porque como tú sabes, este programa, este conversatorio es un conversatorio del Instituto del Futuro, cuyo lema justamente es darle una mirada de largo plazo a un mundo cada vez más cortoplacista, porque efectivamente partimos de esa reflexión que lo que está sucediendo hoy de alguna forma se cocinó o se empezó a cocinar hace como 30 años atrás, ¿verdad? Y bueno, entonces no deberíamos sorprendernos tanto, pero siempre es una sorpresa eventos como este. Víctor, desde el punto de vista, digamos, de tu trabajo de consultoría en apoyo, tú has observado, digamos, imagino, un mayor nivel de
de ansiedad también de parte de los empresarios, ¿verdad? Y ahí empiezan a haber una serie de leyendas urbanas acerca de que se está produciendo, por ejemplo, una salida importante, si no digo masiva, pero importante, digamos, de gente con recursos que está llevándolos a Miami, a Panamá, qué sé yo, planes de contingencia en caso gane tal o cual candidato. ¿Es esto parte de una leyenda urbana o realmente las empresas, los empresarios están tomando seriamente en consideración este tipo de medidas que también son extremas, ¿verdad? Sí, Carlos, entiendo que este tipo de reacción se produjo prácticamente de manera inmediata a los resultados de la primera vuelta electoral. Okay. Yo recuerdo haber conversado con un ejecutivo de banca privada de uno de los 4 bancos más grandes el día lunes y me decía, ¿sabes cuál ha sido la llamada más regular, más recurrente de nuestros clientes el día de hoy? Me decía, es preguntarme cómo abro cuentas en el exterior. O sea, es una reacción de alguna manera de ciertos ejecutivos y sus familias ante este escenario difícil, ¿no? Ante el que no saben cómo va a ir evolucionando, ¿no? Y creo que no es un temor aislado considerando las propuestas que se fueron formulando, ¿no? Particularmente por parte del candidato Pedro Castillo, ¿no? Cuando las propuestas se centran en términos de cambiar totalmente las reglas de juego, creo que es natural una reacción de este tipo, ¿no? De prácticamente hacer un borrón y empezar de cero en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que eso es la reacción que se produce, ¿no? Y cuando uno lo interpreta en términos de específicamente los cambios constitucionales y lo que de alguna manera la Constitución del 93 nos ha permitido lograr como país, ¿no? O sea, tiene seguramente muchas cosas que mejorar, ¿eh? Yo concuerdo que hay muchas cosas que tienen que mejorarse, ¿no? Lo que nos ha pasado en la pandemia creo, ejemplifica bien que hay muchos temas por resolverse, pero creo que también el tema de desconocer lo que se logró, lo que se avanzó durante estos años, a diferencia de otros países en la región, creo que también no es bueno, ¿no? Entonces ahí es cuando creo que surgen estas preocupaciones tan importantes, ¿no? Desde preocupaciones que van pues por que empresarios estén leyendo el plan de gobierno de este señor y digan, ok, ahí dice claramente que va a estatizar o nacionalizar empresas en mi sector. ¿No? Yo cómo comunico eso a mis accionistas, ¿no? Algunos que están afuera, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay un riesgo de este tipo. Hubo otros que dicen que se pueden anular los acuerdos de libre comercio en los que Perú ha dado su palabra, ¿no? Que pueden generar una limitación en las importaciones, por ejemplo. Entonces, son temores creo que muy válidos, ¿no? Sí, no, definitivamente. Te lo digo yo, además también que estuve a cargo de un plan de gobierno, ¿verdad? Y que también tuve que leerme todos los demás, y cuando vi en particular el de Perú Libre, dije, ¿y esto? ¿Y esto de qué tumba resucitó? Porque verdaderamente es una mirada, pues es un retroceso a los años 70 y quizás 80, ¿no? Que sabemos que nos trajo solamente desgracia. Quería preguntarle perdóname, Enrique, ¿no? Si ya tienes tus cuentas entonces en el exterior. Si ya empezaste tu movida, Enrique, ¿o no? Ahí te respondo ahora. Estaba pensando en lo que decía Gonzalo. Sí, se nos presentó la tormenta perfecta, ¿no? Y en línea lo que dices, Carlos, de mirar al futuro, yo lo que sí creo que necesitamos trabajar fuertemente a partir del 7 de junio, sea cual sea la elección, institucionalidad, que es lo que nos ha faltado justamente en todo este tiempo. Necesitamos instituciones en las cuales creer y respetar, ¿no? Porque si no vamos a seguir teniendo esta democracia tan precaria como la que estamos viviendo, ¿no? Y cuando me refiero a institucionalidad digo en la sociedad, por ejemplo, gremios empresariales. Tengo la suerte de participar gremialmente en el sector que estoy construcción y la verdad que hay mucho por aportar ahí. Organizaciones vecinales, por ejemplo, hasta los mismos sindicatos. En mi compañía tengo un sindicato, también deben fortalecerse. En la política, partidos políticos sólidos que nos permitan justamente no estar en manos de caudillos que aparecen y desaparecen.
Y finalmente en las empresas, ya aterrizando un poco al ámbito empresarial, el buen gobierno corporativo, por ejemplo, que también permita la sostenibilidad de las empresas a largo plazo. No escapo a tu pregunta, es justamente otra de las cosas que tenemos que ver los empresarios. A pesar de que yo siempre lo repito, un empresario siempre tenemos por naturaleza una mentalidad positiva y siempre pensamos que no hay nada que nos va a impedir para crear un futuro mejor y crear empresas siempre. Pero igual tenemos que pisar tierra. Yo te digo, acá es importantísimo planear, hay que planear corto, mediano plazo, y desde el año pasado la pandemia nos enseñó el cortísimo plazo. Recuerdo el año pasado que planeábamos semanas, día a día. Ahora, sin ir muy lejos, desde que terminó la primera vuelta, con el gerente general de nuestra compañía nos reunimos y dijimos, ¿qué pasa si el 6 de junio sale la opción más radical y qué va a pasar con nuestro sector? Inmediatamente, y hay mucha agilidad, como decía Gonzalo, la agilidad que es clave, ¿no? Es relevante. Elaboramos un plan que le llamamos el plan lápiz, ¿verdad? Es el plan lápiz. El plan lápiz es que al día siguiente del 7 de junio tenemos una coyuntura de guerra y ya a eso estamos preparados en el cortísimo plazo. Y luego estamos analizando información que bien la trabaja, por ejemplo, Víctor, toda la información que nos brindan los estudios como apoyo para poder ver qué cosa vendría después, analizar los planes de gobierno. ¿Cuáles han sido las realidades en países similares? ¿Nos tocará salir? ¿Nos tocará quedarnos? A nivel sectorial, por ejemplo, yo estoy en el sector construcción, ha habido un comportamiento dispar. La construcción formal, por ejemplo, se ha ralentizado. Las construcciones de cemento A o B está más lenta. En la autoconstrucción ha seguido dinámica. Un comportamiento dispar que nos hace actuar de forma diferente. Y a tu respuesta, la verdad que no hemos pensado todavía en eso. Tranquilo, lo hacía, es el tipo de cosas que uno tiene que guardar en el ámbito privado, pero lo hacía un poco por broma y por provocarte, ¿no? Bueno, yo sí tengo cuentas fuera, pero bueno. A ver, tú acabas de decir algo que me parece muy importante, Enrique, nos has hablado de la naturaleza del líder, ¿no? Ante la incertidumbre. Gonzalo, sin decirlo, al principio nos estaba narrando el famoso mundo VUCA, ¿verdad, Gonzalo? Te escuché bien ahí, vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ¿no es cierto? Ambigüedad. Muy bien, esas situaciones requieren entonces de una respuesta empresarial, y esa respuesta empresarial tiene que ir de la mano de los líderes empresariales. Y hay, según lo que yo he leído, digamos, en diferentes oportunidades, diferentes tipos de respuestas, porque hay diferentes tipos de líderes ante estos momentos de crisis e incertidumbre. No sé si puedo apelar nuevamente a la capacidad de docencia de Gonzalo para que nos cuente un poco los tipos de líderes que hay frente a la incertidumbre. Bueno, el liderazgo que anteriormente estaba asociado a las características de una persona en particular, se ha demostrado que es algo que se puede desarrollar, ¿no? Y no hay mejor liderazgo que el estado mental, en el cual en un equipo gerencial la lucidez, la creatividad, la innovación, la flexibilidad la puede tener uno de los del equipo gerencial y es el que en ese momento tome el liderazgo. Depositar todas nuestras expectativas en un solo líder mesiánico, un líder omnipotente, un líder sabelotodo, es condenar al grupo social, al grupo empresarial o al grupo de la nación peruana a un fracaso si fracasa su líder o si su líder flaquea o si su líder se equivoca, ¿no? Entonces en el Perú tenemos esa capacidad por rendirle culto, ¿no? a ese tipo de liderazgo y sin embargo está demostrado que no funciona. Entonces el liderazgo fundamentalmente tiene que generar una visión de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Porque si uno no sabe qué es lo que la empresa quiere lograr, a dónde quiere ir, pues es muy difícil después ajustarse a los diversos escenarios. Bueno, también entender que madurez empresarial es la capacidad para definir lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y ser capaz de aceptar la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Porque no podemos convertir condiciones de operación en variables de operación todo el tiempo. Eso solamente puede hacerse en un ejercicio teórico de planeamiento de escenarios, ¿no? Donde tenemos el atrevimiento a intentar cambiar el entorno donde operamos, que también se puede influenciar, pero es un poco más difícil de controlar que el ámbito empresarial, ¿no? Entonces el liderazgo es muy importante y los líderes
Bueno, suelen ser como aquellos que estaban descritos en una reflexión que hizo un basquetbolista, que era Michael Jordan, que decía que el mundo está dividido en 4 tipos de personas, ¿no? Los que no saben lo que está pasando por falta de información o por falta de conocimiento, los que solamente se limitan a ver cómo las cosas pasan, los líderes pasivos, que son más bien reactivos, los que quieren que las cosas pasen, que son los bien intencionados, que pavimentan el pasillo al infierno porque solamente se quedan en intenciones pero no hacen nada, y finalmente un pequeño grupo que son los que hacen que las cosas pasen. El Perú necesita de más líderes que hagan que las cosas pasen. No que solamente le contagien a las personas el deseo de que hayan cambios, sino que sean ellos capaces de liderar a las personas en un cambio positivo, que continúe la lucha, porque ya las prioridades están establecidas. Sabemos que hay que seguir luchando contra la pobreza, sabemos que tenemos que tener una educación de calidad, fundamentalmente para los 6,5 millones de escolares de la educación estatal. Sabemos que tenemos que tener un sistema de salud preparado para cualquier pandemia o para cualquier problema de salud que podamos tener en el futuro. Sabemos que tenemos que arreglar el tema de seguridad y sabemos que tenemos que arreglar el tema de infraestructura y de condiciones para que se siga creando riqueza a partir de los recursos naturales enormes e ingentes que tenemos. Las prioridades están ahí, están establecidas. El problema es que se trafica con las expectativas de las personas. Y también eso incluye a las empresas, eso también incluye a las instituciones, porque no ha habido un cambio generacional. Necesitamos un cambio generacional porque tenemos que ya encargarles a los jóvenes el trabajo de decidir cuál es el país que quieren, y que no seamos nosotros los que ya estamos más mayorcitos, los que ya están de salida, los que decidamos el país que queremos dejarles. Porque no hemos sido muy exitosos en dejarles un país como corresponde. Exacto. Entonces, ese nuevo liderazgo es un liderazgo de heterogeneidad, es un liderazgo de diversidad, es un liderazgo de diversas formas de pensar, es un liderazgo que integra a los peruanos y que no los segmenta y no los separa ni los polariza. Pero lo que tú dices, Gonzalo, que a mí, por supuesto, desde el punto de vista racional, me suena, o sea, lo suscribo cada una de las palabras, ¿no es cierto? Y cada uno de los conceptos que tú acabas de vertir, pero pareciera que un grupo importantísimo de peruanos sigue buscando el liderazgo mesiánico, el liderazgo carismático, el liderazgo gaseoso, el liderazgo que promete más, más allá de la realidad, ¿verdad? Que vende utopías, ¿no? Pareciera que ese es el tipo de liderazgo que viene predominando, y me hace acordar esa frase escrita en alguna pared en Buenos Aires en el 2001 que decía: basta de realidad, queremos utopías. Los peruanos se han cansado de la realidad y están dispuestos a comprar cualquier tipo de utopía. Víctor, ¿tú qué piensas? Es una pregunta muy difícil, la verdad. La que a mí me gusta hacerte preguntas difíciles porque tú eres de apoyo, así que... es muy difícil. Es muy difícil, creo, pero yo creo que para poder empalmar con lo que acaba de decir Gonzalo, para poder entenderlo, creo que hay que ver el tema de las opciones que teníamos todos para elegir, ¿no? Uno puede decir, tenías 18 opciones, 18 candidatos presidenciales, ¿no? Y la verdad es que, como a veces eso puede suceder, pues aparentemente es muy diverso, ¿no? Y uno podría decir, tengo para elegir varias opciones, pero creo que en la práctica un buen número de peruanos, lo dicen los resultados de la primera vuelta, pues les costó encontrar una buena opción, le costó encontrar el perfil de un candidato que creo que lleve a esta promesa de liderazgo que uno quisiera tener para el país. En Estados Unidos, por ejemplo, donde pues el tema del marketing político está tan desarrollado, el posicionamiento de un candidato parte siempre por ser alguien
que promueve un cambio, que genera, digamos, una esperanza, ¿no? El tema del dream, ¿no? O sea, se vende mucho eso, exacto, ¿no? ¿Dónde está el sueño? Exacto, ¿no? Entonces, y creo que el hecho de que quizás en el último tramo de la campaña de primera vuelta, este señor Castillo, para un porcentaje, porque hay que decirlo, no fue un porcentaje mayoritario, ¿no? Fue 19% de los votos válidos, ¿no? O sea, estamos hablando del 13% de la población que fue a votar y menos si no quitan la gente que estuvo ausente y todo, ¿no? Entonces, pero para un porcentaje, de repente el tema de esta promesa de cambio, de estar en una situación tan difícil que nos dejó la crisis más reciente, pues significó esa esperanza. Creo que hay que entenderlo así, ¿no? Hay que entender también que fue un voto bastante emotivo, pero la responsabilidad creo que recae en todos nosotros, como dijo Gonzalo, bueno, ya no estoy en el grupo de los jóvenes, Gonzalo, sorry, pero cae, creo, en una participación más directa de nuestros jóvenes y que podamos tener, o sea, creo que lo que deberíamos buscar es que para el 2026 que haya pues un abanico de opciones, ¿no? Para los que tengan sesgos hacia la centro izquierda, centro derecha, ¿no? Centro, lo que quieran, pero que hayan, digamos, que haya un nivel de participación más interesante, ¿no? De dónde elegir. Creo que ese es el reto y ahí creo que vamos a dejar de tener este pensamiento de que estamos buscando que surja ese líder de la nada, ¿no? Un mesiánico que nos saque de todos nuestros problemas. Genial, muchísimas gracias. Bueno, empezamos, digamos, a encontrar algunos visos, digamos, de claridad, ¿verdad? Ya sabemos entonces que no es lo mismo riesgo que incertidumbre. Ya ahora sabemos también que la incertidumbre hace que los líderes se enfrenten, ¿verdad? De distintas maneras, porque hay distintos tipos de liderazgo. Idealmente deberíamos tener un tipo de liderazgo más racional, como decía Gonzalo muy bien, que apunte a las diferencias, ¿verdad? Que sea unificador y no divisor, ¿verdad? Y también, como nos ha recordado Enrique, es muy importante para poder enfrentar la incertidumbre, estar preparados física, mental y espiritualmente. Pero también, Enrique, te quería preguntar a ti, para enfrentar esta incertidumbre se requieren recursos, ¿verdad? Sobre todo recursos de corto plazo. Y uno de los problemas que enfrentan las empresas hoy en día sigue siendo la incertidumbre en torno a la capacidad que puedan tener de generar suficiente capital de trabajo, nada más, capital de trabajo para poder subsistir mientras dure esta nebulosa. ¿Cómo vienes tú enfrentando ese problema y cómo crees tú que están enfrentándolo otros empresarios como tú? Sí, correcto, ese es buen punto. Como sabemos todos, hay la gran máxima que dice cash is king, entonces eso es real, o sea, las empresas no mueren más que por falta de liquidez. En nuestro caso, como lo comentaba hace un rato, desde la primera vuelta, cuando terminó la primera vuelta, a los 2 días, con mucha agilidad, repito la palabra agilidad, porque eso es lo que demandan estos tiempos de alta incertidumbre, implementamos un plan que se llama el Plan Lapicito, que es pensando que al día siguiente de la elección nuestros clientes no nos van a comprar, no vamos a tener el movimiento, va a haber una parada de por lo menos 2-3 semanas y estamos previniendo ese escenario de muy corto plazo, ¿ya? Pero lo hemos previsto no ahorita, sino ya desde que terminó la primera vuelta. Y vamos observando mucho cómo está el comportamiento del mercado. Nosotros trabajamos, como decía, 2 mercados, el sector construcción formal, por ejemplo, que se ha ralentizado fuertemente, y si hay una opción extrema que gane, va a sufrir mucho. Ha ayudado mucho la CTS, la liberación de las AFP, para que ese segmento no sufra tanto, pero esa es una parte de la torta. Y la otra es la autoconstrucción, en nuestro caso, que evaluando si sale una u otra, la vivienda siempre ha sido una necesidad de toda la población, y cualquier opción populista, por más extrema que sea, siempre va a dar vivienda. La puede dar de una manera formal a través de un crédito hipotecario, o de una manera informal a través del loteo, invasiones, formalización de predios. Entonces, estamos observando atentamente ambas. El año pasado, para poner un caso real, el año pasado nos ha servido a todas las empresas, creo yo, el tema de Reactiva. Reactiva fue una inyección que nos permitió sobrevivir. Y cuando ocurrió eso, lo que transmitíamos a nuestro equipo gerencial, les ponía la analogía: Reactiva es una botellita de agua, y esta botellita de agua nos va a tener que servir para pasar todo el desierto.
¿Cuánto va a durar el desierto? No tenemos ni idea. Nosotros estábamos preparados al principio para estar en la última fase, la fase 6 creo yo de la reactivación. Después se nos dio la fase 2, pero al principio no sabíamos. Entonces podría ser que esa botellita durara para varios meses. Y entonces le decíamos, cada gotita que sacáramos de la botellita, la vamos a ir tomando de a poquitos. Y la botellita estaba llena. Y la fuimos, y si no la acabamos a buena hora. Sucedió que a los 70 días reactivamos y empezamos a trabajar. Y la botellita nos alcanzó para ese periodo y para reactivarnos rápidamente. Respondiendo a tu pregunta, tenemos que estar muy atentos. Ahora se viene, puede que se vengan programas de lo que estábamos leyendo, los planes de gobierno, programas de crédito estatales, si fuera el caso. Hay que pensar en esos programas. Si no fueran estos, ¿cómo apalancarnos estamos cercanos a los distribuidores, ferreterías y nuestros clientes finales para ver de qué forma mantenemos este dinamismo de la actividad comercial? En resumen, tenemos que planificar y planificar. Yo siempre repito que más importante que el plan que resulta del proceso de planificación es el proceso en sí de planificar, porque te permite ver un escenario, una situación, la otra situación. Eso aterriza en un plan, pero normalmente los planes nunca se cumplen en su ejecución, y ahí tomo lo que decía Gonzalo, necesitamos gente que esté experta en hacer que las cosas sucedan, ¿no? Le llamamos los doers. Planificadores importante, pero que hagan que las cosas sucedan, yo creo que es clave en este momento. Y otra cosa para terminar, necesitamos líderes que sean líderes con mucha fragilidad. El año pasado nos ha demostrado la pandemia, acá no funcionan los líderes mesiánicos, que yo voy para adelante, el gran emperador que va adelante de la tropa, no, porque nadie sabe lo que va a pasar. Sí necesitamos líderes estables, que se pongan adelante sus equipos, y con todos ellos hagan una co-creación de la estrategia y co-trabajo, porque eso es lo único que toca en una incertidumbre tan fuerte como la que tenemos y en una coyuntura buca que estamos viviendo. Creo que es buca por N, ¿no? Buca a la N, porque no, ya la buca le quedó chiquita. Sí, nosotros le llamamos, en el Instituto de Futuro, le llamamos mundo Teamback, que es una variación un poquito más compleja que el mundo buca. Me ha encantado escucharte, porque además también parte de la reflexión, así como Víctor dice y Gonzalo también, que es hora de tener, digamos, liderazgos más jóvenes, ¿verdad? Y yo te considero a ti entre los jóvenes líderes del empresariado, Enrique, ¿no? Es un tema también, digamos, de actitud mental, ¿verdad? La juventud no es solamente un fenómeno físico, es también un fenómeno de aquí, ¿verdad? Yo por lo menos tengo que argumentar eso porque me siento muy joven de aquí, no necesariamente físicamente. Pero ahora, muy bien, está claro de que lo que tú acabas de describir es justamente un liderazgo que no solamente está planeando, sino que está ejecutando, ¿verdad? Y está atento a los cambios que requiera justamente el plan. Y me hacías recordar una frase del general Dwight Eisenhower, que él decía justamente, ¿no?, que los planes no sirven para nada, pero la planificación lo es todo. Pensando en una guerra, y efectivamente estamos en una guerra, estamos enfrentando esa guerra, así que yo espero que otros empresarios te hayan escuchado con atención, porque ese es el espíritu, eso es lo que necesitamos para enfrentar lo que se nos viene. Y yo había leído a Víctor en una entrevista que le hicieron en Gestión, donde sin querer queriendo, porque la verdad es que el tema de nuestro conversatorio de hoy lo teníamos planeado desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Y después me encontré con una entrevista que básicamente trata sobre el mismo tema con Víctor, de 2 páginas, ¿verdad, Víctor? En Gestión. Y tú allí hacías una especie no de futurología, porque sabemos que los economistas somos muy malos para predecir el futuro, pero digamos de manera lógica desarrollabas escenarios post segunda vuelta. ¿Podrías desarrollar eso así muy brevemente para beneficio de nuestros televidentes? Sí, claro. Bueno, primero que aparte de los economistas, también los analistas del clima se equivocan bastante y son nuestro premio consuelo. Creo. Claro. Nos hacen ver bien. Claro. Sí, efectivamente, digamos que los escenarios que se plantean son bastante abiertos y eso es justo lo que trae, ¿no? Creo que el tema actual, ¿no? Cuando nosotros hemos, por ejemplo, hecho una pregunta bien directa a nuestros clientes, Carlos, pasado el 6 de junio, ¿cuál va a ser el ritmo
de avance, de ejecución de tus planes de inversión? Y la respuesta está muy condicionada a quién es el presidente. Cuando les decimos, asume que el presidente es, la presidenta es Keiko Fujimori, nos dice, la mitad de ellos nos dice, voy a mantener el ritmo que tengo actual de inversión, y la otra mitad nos dice, voy a acelerar el ritmo de inversión que tengo en este momento. ¿Sí? Y si condicionamos la pregunta a, asume que el presidente va a ser el señor Pedro Castillo, ¿cuál es su respuesta? Y ahí cambia totalmente y nos dice el 85% de nuestros clientes que van a reducir sus planes de inversión, sus flujos de inversión. 85%. Solamente el restante 15% básicamente mantenerlos. Tampoco ninguno menciona el tema de acelerarlos. Entonces, ante eso es bien complicado hacer planeamiento, ¿no? Es bien complicado. Para quienes somos proveedores, por ejemplo, de bienes o servicios para varias industrias. Hoy en este preciso momento las empresas de retail tienen que decidir cuál va a ser, para no irnos hasta 3-4 años, tienen que decidir cuáles van a ser sus pedidos de compras pensando en la campaña navideña, porque tienen que ya sacarlos adelante, porque en el proceso de fabricación, importación y todo se les va todos estos meses. Ok, ¿cuánto pido? Es la pregunta. ¿Cuánto pido? ¿Cuánto pido? Porque ya si lo pido en julio, agosto, estoy tarde. Necesito ir definiendo en este momento esas cosas. Entonces, para diversos sectores empresariales se abre pues una situación bastante difícil, incómoda. Entonces, cuando uno mira los escenarios, podríamos tener desde un desembalse de decisiones de inversión pasado el 6 de junio, si es que ganase eventualmente Keiko Fujimori, y por tanto, digamos, un proceso yo diría, de reactivación de la economía mucho más claro, y que ojalá sea acompañado también por una disminución del efecto negativo de la pandemia, ¿no? Y que se vayan levantando las restricciones operativas que todavía afectan a muchos sectores, como la educación presencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso se vaya liberando, pero también se abre el otro escenario muy distinto, muy extremo respecto de este, en el que vamos a estar todos los días pendientes de, la noche de Pedro Castillo tenemos que ver cómo se conforma, cuáles son sus propuestas para los puestos en el Banco Central, sus propuestas en los términos de los principales ministerios, los ministerios claves, quiénes son, cómo acomoda sus equipos técnicos. Entonces, no es algo que se va a diluir tampoco el 7 de junio. Vamos a estar pendientes hasta el día de la toma de mando y probablemente los siguientes meses en términos de cómo esto se va ejecutando. Y desafortunadamente eso alarga la incertidumbre, la prolonga y nos puede terminar costando un segundo semestre, digamos, que estábamos recuperando, que lo vamos a ver nuevamente comprometido, ¿no? Creo que ese es el tema en el que estamos. Y a partir de eso uno puede elaborar varios escenarios, ¿no? De un señor Pedro Castillo más moderado, que respeta el orden constitucional, un señor Pedro Castillo que sigue sus planteamientos originales y propone una medida muy difícil en este momento, que legalmente aparentemente no se puede hacer, que es de ir de frente por un referendo para cambiar la Constitución sin pasar por el orden constitucional. Entonces creo que podemos estar en un contexto de riesgo sobre la gobernabilidad bastante más duro, ¿no? Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Definitivamente. Yo te digo una cosa, a mí cada vez que me ven, ahora vengo de una reunión, un almuerzo, y la gente a la hora de saludarme me dice, ¿a cómo se ve el dólar? Sí. Ya no es hola Carlos, nada, directamente ver a dónde se va el dólar. Que es una preocupación, por supuesto, que tiene una larga memoria, ¿verdad? Porque en los tiempos, digamos, de alta inflación había todo ese círculo vicioso, ¿no? De evaluación, inflación, recesión y todo lo demás. Y claro, es triste, pero lo que tú acabas de mostrarnos es que las opciones son extremas y los resultados probables de esa elección también parecieran que van a ser extremos, ¿no? En esas circunstancias, Gonzalo, tú como asesor, digamos, de CEOs a través de Vestige, donde eres chair, ¿no? donde comandas, digamos, este tipo de reuniones,
que están, imagino, diseñados justamente para que en el consenso, en la conversación entre pares, ¿no? surjan digamos, ideas un poco, fuerzas que ayuden a disminuir ese nivel de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que les dices estos días frente a los escenarios que plantea Víctor, ¿no? Les acaba de llegar a tu grupo de CEOs, de presidentes de empresas, ¿no? El informe justamente de apoyo y describe los escenarios que acaba de plantear Víctor. ¿Qué haces como chair de Vestige? ¿Les das un calmante? ¿Qué haces? Fundamentalmente lo que se tiene que hacer en una situación de estas características es ser muy abierto, muy transparente y muy directo en esta discusión, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en el plano político, si en el plano empresarial nuestra capacidad de colaborar entre las empresas hubiera sido algo mucho más intenso en los últimos 30 años, otra sería nuestra realidad sectorial, otra sería nuestra realidad, vamos a llamarle gremial, otra sería nuestra realidad en cuanto a asociatividad, ¿no? Yo recuerdo una vez, y me perdonan mis amigos pesqueros por la comparación que voy a hacer, pero recuerdo una vez haber ido a Chimbote y haber visto 11 plantas de harina y pescado, 11 plantas con distinta maquinaria, con distinto proveedor, con distinta tecnología, una al lado de la otra. Entonces ustedes imaginan que las curvas de aprendizaje no se podían compartir, no se podían, ni siquiera los equipos, nada, era una ineficiencia absoluta. O si ustedes recuerdan la época en que los dispositivos de seguridad contra el terrorismo, cada empresa se refugiaba dentro de sus 4 paredes y si hubiéramos empleado esos recursos en forma conjunta, hubiéramos tenido el mejor sistema de seguridad del planeta, con los recursos sumados, en lugar de que cada quien los emplee solamente para su propia seguridad. Qué buena analogía, Qué buena analogía la que acabas de hacer. Y presupuestalmente está demostrado eso, Carlos, porque sumaba los presupuestos que invertían cada una de las empresas y sumado tenías uno de los presupuestos más altos de seguridad en el mundo. Entonces, lo que le falta a nuestro querido Perú, a nuestra nación, es capital social. Tenemos capital, recursos naturales o capital natural, tenemos capital intelectual, tenemos creatividad, pero no tenemos capital social. ¿Y qué cosa es capital social en síntesis? Es la capacidad para construir en conjunto lo que individualmente no podemos hacer. Y eso es lo que hacemos en Vistas. Lo que hacemos en Vistas es discutir todo esto, conversarlo de una forma tal en el que vamos con diferentes perspectivas, con diferentes formaciones académicas, con diferentes perfiles, vamos conversando acerca de cómo podemos enfrentar esto. Y algunas de las conclusiones que se han sacado en los grupos son interesantes y permítame conversarlas con ustedes. Una de ellas es, por ejemplo, de que no tiene ningún sentido aspirar a la estabilidad y al retorno a la normalidad, ni siquiera a pensar en una nueva realidad, porque la nueva realidad va a durar muy poco. En el fondo, lo que estamos viviendo hoy en día es un cambio de época, ni siquiera un cambio de paradigmas. Ya empezaron los paradigmas a ser totalmente trastocados con la transformación digital, el mundo digital, que podía haber sido transitado en una forma mucho más progresiva. Con la pandemia se convirtió en un tsunami que arrasó con todas las empresas analógicas que no pudieron convertirse. Entonces ya teníamos un precedente desde el punto de vista tecnológico. Ya teníamos un precedente desde el punto de vista de la fragilidad del ser humano como especie en el planeta. Y también tenemos el testimonio ahora de que pese a que el ser humano reclama ser la única especie racional de este planeta, al final es la más emotiva de todas las especies. Y ahora a eso se le suma la crisis política. ¿Ya? Entonces tenemos que estar preparados para que la incertidumbre sea el único estado en el que vivimos. Y que la capacidad de administrar y gestionar la incertidumbre es lo que va a hacer a las empresas competitivas o va a hacer que desaparezcan, porque en este proceso solamente se trata o te adaptas permanentemente o eres una especie extinta, no va a haber términos medios. Bueno, genial. Eso ya se...
Ya se veía venir antes y entonces ahora lo que estamos haciendo sencillamente es corroborando que eso está pasando. Y entonces hay que estar preparado para una evolución permanente y acelerada. Bueno, imagínense, acabamos de tener una tremenda charla, mini charla de Vestige gratis, ¿eh? Así que aprovechen a los empresarios que nos están escuchando. Y quiero justamente la reacción de Enrique, ¿no? ¿Tú estás listo para este cambio permanente o no? Esto parece trotskista, ¿no? La revolución permanente, el cambio permanente. ¿Estás listo, Enrique? Mira, lo mencionaba al inicio y totalmente de acuerdo con Gonzalo, que decía que el empresario peruano tenemos en el ADN la incertidumbre. Complementando lo que dijo Gonzalo, tenemos que aprender a disfrutar la incertidumbre, ¿ya? Por no decir amar, no quiero ser tampoco parecer masoquista, pero tenemos que aprender a que nos guste, ¿ya? En el lenguaje del maratón, en el maratón hablamos que hay una frase muy famosa que es no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia, ¿ya? Y lo vemos porque cuando corremos una maratón pasamos pues en 30 kilómetros el famoso muro y es donde el umbral te destruye y ahí es donde empiezas justamente te duele hasta la última parte de tu cuerpo, pero cuando llegas a la meta es cuando realmente disfrutas. Yo sí creo que los empresarios debemos estar preparados para justamente vivir permanentemente en esta incertidumbre. Y yo simplemente resumiría algunas cosas que a mí me funcionan. Tengo como uno de los libros de cabecera el de Stephen Covey, de los 7 hábitos, y yo los he trasladado a los 7 hábitos de un empresario altamente efectivo. Lo resumo: ser proactivo, actuar, ser un doer, como hablábamos hace un rato. Eso es lo primero. Segundo, tener claro el objetivo, a dónde queremos llegar. Tercero, manejar la crisis. Ahora nos toca manejar una crisis, hay que ser exitoso. Cuarto, pensar en el win-win, tenemos que ganar todos. Hemos visto que estas desigualdades de nuestra sociedad que nos han llevado a lo que estamos es por haber sido egoístas. Acá tenemos que pensar que todos ganamos, trabajadores, proveedores. Y bueno, y con esas reflexiones tuyas, Enrique, nos tenemos que despedir. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Anderson, ha sido un placer estar aquí en este programa de UCI, que como ustedes saben es un canal tremendamente inteligente. Hasta la próxima semana. Hasta luego. UCI, un canal inteligente. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. Un minuto con el profeta Jaime Chávez. Así dice el Señor: los subterráneos de la tierra, los enanos de abajo, los enanos del subterráneo.